Bien, bueno, son las 9:35 con una puntualidad prusiana. Acaba de llegar la doctora Inés María Iturbe. ¿Cómo le va? Hola Inés, ¿todo bien? ¿Cómo les va? Ay, esta me desacomoda todo. Ahí un poquito, hola. me tiene un poquito Hola. más, me tiene ganas. Buen día, ¿cómo les va? Está, hola, ahí está, ahí nomás, ahí está, sí, ahí está. Sí, tampoco te saco mucho del eje de tu forma de dirigirte porque también... Con ustedes soy dulce. Ajá, está bien, está bien. Aprovechame. Pobre Carlitos Rafael. ¿Cómo anda Carlitos Rafael? La verdad que mucho mejor, por suerte. Muy bien. ¿Está muy Todavía mañoso o con no? 2 puntos. No, esta vez no está tanto. tranquilo. No toquetearon tanto, fue mal. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, yo terminando de hacer algunas cositas, pero bueno, seguramente como siempre instalando algún que otro tema. Había quedado mucho para charlar sobre los acuerdos toltecas. De tener mucho cuidado lo que decimos para que después lo que decimos lo podamos trasladar a los hechos y los hechos concuerden con lo que decimos. Y con lo que sentimos. Y con lo que sentimos, y con lo que pensamos. Sí, señor. Hay algo muy interesante que se desprende de esta filosofía, que tiene que ver con el famoso viaje del héroe, que es como en todo lo que es el trabajo del desarrollo del alma, y mucho se usa ahora con el tema del coaching, viste que está como hace un tiempo muy de moda el tema del coaching. Ayuda a solucionar que lo emocional... Tiene que ver con esto de transitar nuestras sombras, ¿no? Ir desde nuestros lugares más recónditos, atravesando nuestros miedos, lo que tenemos ahí sin explorar, que quedó guardado. Viste que yo siempre les hablo de la baulera o del sótano. Ajá. Para poder salir a la luz, una vez que transitamos esos miedos, más fuertes, más enteros, con el entendimiento de que somos dignos. Porque una vez que atravesamos nuestros desafíos, nosotros sumamos experiencia y también sumamos coraje, porque enfrentarnos a lo que más miedo nos da y poder salir a veces victoriosos o a veces no, pero por lo menos con la satisfacción de haber dado la batalla, si se quiere, a nosotros en general a todos, al alma de nosotros, nos suma valentía, nos suma seguridad, nos ayuda a caminar con el paso más firme. Y esta gente en eso tenía su forma, su cosmovisión, que es la forma en la que ven el universo, el mundo, cómo se desarrolla esta vida, desde un lugar muy genuino, muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Y aprender de estos saberes que ellos tenían como siempre les hablo, ¿no? Las distintas personas de las que yo les hablo, culturas o filosofías, todo parte del poder de observación. Cómo se sentaron y se tomaron el tiempo, estaban que era otra época y había otros tiempos, de ver qué pasaba con la gente, qué pasaba con un chico, con un joven, con un adulto, con un anciano, en las distintas etapas de la vida. Ayer mi mamá me dijo algo que me dejó dura. ¿Por qué hoy a los ancianos nos tratan como si fuéramos enfermos terminales? Y me quedé, wow, tiene razón. ¿Pero quién? No. En general, ¿no? Y hablaba por ahí mucho de los médicos, ¿no? Y del mundo, cómo está configurado. Capaz que nosotros no nos damos cuenta. Y en función de cuidarlos, de preservarlos, de un montón de cuestiones, se ha perdido esto. Yo me quedé, ¿no? Se ha perdido esto que antes tenían las filosofías antiguas, y no tan antiguas, porque por ahí en la época de mis papás, cuando mis papás eran jovencitos o chiquitos, los abuelos tenían un rol, un lugar en la sociedad,
muy importante, que con el tiempo eso se fue perdiendo y ahora pareciera que es más por un tema económico, es más por un tema médico. Está bastante bastardeado el tema del adulto mayor. No pueden hacer las mismas cosas que hacen los jóvenes y hoy por hoy pareciera que si no vas al ritmo que te marca el mundo, no servís y sos descartable. Y si no podés hacer lo que pueden todos... Pero bueno, lo que pasa es que también hay... Estás como fallado. No sé si fallada es la palabra, pero está... Bueno, hay algunas cosas que ya... Hay cosas que en razón de la edad ya no se puede hacer. Claro, el adulto mayor ya es medio como que hasta un poco complicado hacer algunas cosas, ¿no? Sí, pero si vos te fijás, antes había otra forma de abordar a los adultos mayores, otro respeto. Y claro, por ahí pasa, me parece que por este patrón que venimos trayendo desde hace muchísimos años, algunos todavía lo podemos mantener, que es el respeto hacia el otro, el respeto a nuestros mayores. Yo hoy justamente, mira, sin querer saber o sabiendo que el tema que ibas a tratar o que ibas a abordar, empecé hablando de las cosas nuestras, de honrar a nuestros grandes, a nuestros mayores, ya sea un familiar, ya sea a nuestro papá, a nuestras mamá, a nuestros abuelos. Lo que pasa es que a veces lo que hacemos es decir, pero después no hacemos. Me decís, a ver, yo lo digo acá en la radio, yo gracias a Dios voy cambiando, para mí quizás también me lo digo y me hace bien saber que entiendo y que voy interpretando, que cambié y que voy cambiando y que... Pero porque no quede otra, sino porque es el momento de entender. ¿Me explico? Yo hoy empecé hablando de decir que estamos vivos gracias a nuestros antepasados, a nuestros hombres, a nuestras mujeres, impactados por las dificultades de su tiempo. Exacto. Estamos vivos y es gracias a todo. El tema a ellos, obvio, ¿no? De un tiempo a esta parte, en lo que son los últimos 30 años, ponele, en función de esta necesidad de cumplir con estándares de calidad, si se quiere, de vida, de correr atrás de lo que necesitamos económicamente, perdimos algunas cosas de rumbo. Hay una realidad, la fisicalidad, la materia, necesitamos de las cosas que necesitamos para poder vivir, para vivir cómodos, para estar tranquilos, pero en función de eso pareciera que es lo único que se priorizó y se dejaron de lado otras cosas. Se dejaron de lado los valores, se dejaron de lado los principios. Yo ayer escuchaba, viste, que está lo del foro de Davos. Hablan mucho los políticos, cada uno a su gusto, de sus ideas, de sus proyectos, de lo que piensan o pretenden para el mundo. Alguno que otro, asombrosamente, yo creo que por necesidad, porque se les está hundiendo el barco en general en el mundo entero, empezaron a retomar el tema de los valores, ¿no? Porque cuando perdemos los valores, ya no hay regla que sirva. La ética, olvídala. Los principios no existen porque nos regimos normalmente por principios y valores, que es lo que determina hasta qué punto estamos dispuestos a jugar, a arriesgar y entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y está como muy gris, o sea, el margen cada vez es más grande, ¿no? Y pareciera que hoy la colectora es la vía principal antes que la autopista. Y en función de esas cosas, es como charlas estas de entre casa, ¿no? Que pasan estas cosas que cuando te detenés y escuchás, y vos decís, bueno, hasta un enfermo terminal hay una forma de acompañarlo a que tenga un último camino en su vida que sea digno, que no se sienta, o sea, que se sienta lo mejor posible dada la circunstancia. Claro. Pero la adultez o la ancianidad
no es una enfermedad terminal, es un paso más en este camino que es la vida, y que nosotros en Occidente en general lo vemos como algo, si se puede evitar, mejor. Hay muchas cosas en función de querer preservar la juventud, que está buenísimo, pero a veces a cualquier costo. A veces la vida te acompaña, y el físico también, y la genética, y no parece que tenés la edad que tenés. A veces te pudiste ocupar y tenés una movilidad, una realidad, un desenvolverte en la vida que tampoco pareciera que tenés la edad que tenés. A veces se complica un poco más. El tema es si se complica o no llegar a una cierta edad, ser adulto y vivirlo con dignidad y estar orgulloso de haber llegado a esa edad, sin ser esto de que pasa muchas veces, porque también ha pasado, de que porque yo ya tengo una cierta edad, estoy por encima del bien y del mal, entonces puedo tratar mal a cualquiera, que también ocurre. Porque pasan los dos extremos. No le da derecho. Claro. No da derecho una esto de... Una cosa es la sabiduría, experiencia vivida y poder compartirla, que es súper enriquecedor. Por eso hay culturas como la tolteca y como tantas otras, que está buenísimo, porque haber podido llegar a adultos y adultos mayores y tener mucha experiencia de vida hace que puedan compartirnos información muy rica. Entonces nosotros podemos aplicar, si queremos, porque eso es otra cosa, son los consejos, ¿no? En las tribus originarias, en general, el mundo entero, los consejeros eran ancianos. Los ancianos eran consejeros. Y los jóvenes eran los que hacían el camino del héroe. Y en muchas tribus lo que se hacía era, depende de las características geográficas, a los jóvenes los mandaban, esto del camino del héroe, ¿a dónde los mandaban? A la selva, a la montaña, al desierto, solos, una determinada cantidad de días, sin comida, sin agua. Y ellos tenían, con lo que se les había enseñado hasta ese momento, porque tenían una preparación previa, que sobrevivir y volver. Cuando volvían, entonces ahí ya eran recibidos por la tribu, se habían recibido de mayores, ¿no? Y se ganaban el respeto de todos y tenían ellos su propio respeto por ellos mismos. Y esto que nos toca ahora en la vida es más o menos igual. No estamos en el desierto, no estamos en la selva, no estamos en la montaña, pero por lo que pinta este año, ayer lo pensaba, no, van a pasar muchas cosas. Y todas esas cosas que pasen, si nosotros estamos en una búsqueda interna, animándonos a encontrarnos con nosotros mismos, a todos los días hacer el ejercicio de volver un poquito al eje, cuando pase lo que pase por afuera, que no logre desestabilizarnos al punto de la conmoción. Cosas nos van a pasar en la vida siempre. Sí. Pero tratar de que eso que pasa por afuera, obviamente no vamos a vivir en una burbuja. Claro, nos afecte lo menos posible. Nos afecte con las medidas que nosotros podamos hacer que corresponda, o sea, que no nos dirija la vida ni la existencia. Claro, bien, que no se apodere de nosotros. ¿Viste la voz que tengo hoy? ¿Escuchaste? Ay, sí, te va como súper... Sandro, ¿estás medio Sandro? No, estoy... ¿no? No sé. Digo, que no se apodere de nosotros, ¿no? A veces... pero no terminás de interpretar, ¿viste? Cuando vos decís, ¿por qué? Todas a mí, en todo así, ¿entendés? Es que ese es el tema. Nosotros pensamos que todas a mí, y no es todas a todos, porque nos están pasando a todos. Cada uno está con su desafío. ¿Viste como dijo mi hermana que conté la semana pasada? Sí. Nunca sabemos las batallas que está peleando el que tenemos enfrente. Claro, pero bueno, pero si el que está peleando enfrente... de alguna manera te joroba. Eso cuando uno está haciendo el ejercicio todos los días un ratito, ¿viste? Los famosos 10 minutos. Sí. Todos los días unos 10 minutos, porque a todos nos pasan cosas. A mí también me pasan cosas, yo a veces me chiflo, revoleo.
no objetos contundentes, repasador, tengo puntería. Con el repasador. Con el repasador. Uy, qué agresiva. O un almohadón. Es bioenergética. Hay que tratar de descargar de la forma, ¿así? no a la que no con otra persona. O sea, agarramos algo blando, algo que no nos vamos a hacer lastimar nosotros, no vamos a lastimar a un otro. Por ejemplo. Claro, está bien, terapia bioenergética se llama terapia bioenergética. Sí, escuchá, terapia bioenergética, anotá. Sí, descargas, o sea, porque no está bueno guardárselo, tampoco está bueno direccionarlo a alguien que no se lo merece. Bueno. No, pero a veces... sin romper nada, por Dios. Claro, ¿no? Sí, bueno, como Susana con el Roviralta, ¿te acordás? No, claro, Susana me tiró con el cenicero. Bueno, pero parece que se lo merecía el tipo, qué sé yo, no sé. Y el tipo había en Suecia hecho sus cositas. Por eso, los 4, qué bueno que está analizar todo esto, ¿no? A veces decís, ¿y de qué se las da? Porque a veces con esta carita, a veces uno aprende a bajarle la intensidad al otro. Cierto tipo de intensidad. Pero o bajar los enojos, tratar de calmar situaciones, porque si no terminaría todo en un embrollo muy... Exactamente. El tema es que eso lo podemos hacer cuando primero lo pudimos hacer con nosotros. Bueno, evidentemente lo debo haber podido hacer con otro porque... con vos mismo. Conmigo mismo. Con uno mismo. Porque ahora lo que uno trata es de eso, de aplacar, pero eso es pero sin dejar de prestar atención cuál es el problema. Claro, obvio. Y poder ir al problema y decirle, bueno, mirá, o lo que fuera. Pero digo, todo eso puede pasar porque vos... Porque soy un viejo. Porque sos una persona con experiencia. Ah, está bien. Vos te pasó algo, aplicaste esto, lo pusiste en práctica, la práctica te dio un resultado que a vos te satisfizo, entonces vos sabés que esto funciona. Como vos sabés que esto funciona, lo vas a ir y lo vas a compartir con un otro. Mira que si bajas decibeles, a ver, ¿qué pasa? Escuchar. En general la gente, lo que viste, yo siempre vuelvo a lo mismo, la gente necesita que lo escuches, hablar y decir lo que le pasa. Por eso también digo de lo de la bioenergética. ¿Qué nos pasa? Necesitamos sacar lo que tenemos adentro. Hay muchas situaciones que nos desestabilizan, personales y sociales. Hoy por hoy el afuera está desestabilizado. Y si vos te fijás, vos decís, ay, se volvieron todos locos. El presidente de Estados Unidos, andan queriendo desestabilizar y generar, amén de que hay dos movidas económicas y políticas, a nivel social, también se lucra cuando la gente emocionalmente está desestabilizada. Porque vos no podés estar presente en tu aquí y ahora, estás preocupado de lo que potencialmente puede llegar a pasar, y vieron que de las cosas que nosotros nos imaginamos ocurren al 10%. Nosotros generalmente somos muy fatalistas, tenemos más pensamientos negativos que positivos, y todo el afuera contribuye a que nosotros estemos alimentando esos pensamientos negativos, porque si vos ves las noticias son tremendas, porque pasan este tipo de situaciones en donde hay gente que tiene sus propios intereses personales, porque no dejan de ser los políticos que tienen mucho poder y manejan el mundo, pero en función de lo que a ellos les importa. O sea, esto que vemos nosotros chiquito, local, el municipio, la provincia, nuestro país, pasa en todos lados. En todos lados. No es que el resto del mundo tiene las cosas resueltas porque son superpotencias. Y esto que nosotros ahora estamos hablando en el 1 a 1 es algo importante porque nosotros no nos damos cuenta el poder que tenemos desde lo que dice en el llano. Si nosotros no dejamos, o sea, tomamos en cuenta lo que está pasando, pero no permitimos que eso nos marque el rumbo de lo que vamos a hacer. Vamos a dejarnos llevar. Conmigo lo han hecho y lo hacen, ¿no? Según la intensidad o de lo que cuando a uno le pasa es distinto. Uno lo maneja de otra manera y hasta quizás irascible. Quizás también cuando no te toca a vos y vos tratás de calmar. Ahora, cuando me pasa a mí, y yo también... Uno reacciona, claro, porque es humano. El tema es darse cuenta. El tema es cómo. En ese momento que uno va a reaccionar, son 5 segundos de tener con uno mismo una charlita. ¿Vale la pena esto que voy a hacer? ¿Vale la pena esto que voy a decir? ¿Qué efecto voy a provocar? ¿Va a ser el efecto deseado?
A veces tenemos ganas de que todo explote por el aire. O sea, te agarran cruzado en un mal momento y te da todo igual. A los 5 minutos, cuando te bajó la chocolata, hay que ver si estás tan conforme con todo el zafarrancho que hiciste en esos 5 minutos de explosión. Sé impecable con tus palabras. Empléalas en forma dulce para compartir amor y harán que el miedo desaparezca. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, estás feliz y en paz. O sea, igual del dicho al hecho, hay que aprender y hay que aprender a caminar ese trecho, ¿no? Y sí, es algo que se entrena, no lo vamos a hacer de un día para el otro. Pero sí, es muy satisfactorio y nos saca mochilas de encima cuando podemos ponerlo en práctica. Obviamente que no vamos a estar todo el tiempo al 100% siendo divinos, todo el tiempo sabiendo qué decir y qué sé yo, porque como dije el otro día, todos los días no estamos iguales. Pero si nosotros nos tomamos el trabajito de evaluar qué palabras qué palabras estamos acostumbrados a usar y qué significan, a veces no nos damos cuenta el significado de las palabras que usamos por costumbre, o para definir ciertas situaciones, por costumbrismos, porque está de moda. Y los cerebros escuchan, y el cerebro es literal. Si algo te enseña la neurociencia, es que el cerebro no tiene humor. El cerebro entiende literal lo que vos estás diciendo. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un no al no por delante, el cerebro no lo ve. El cerebro escucha lo que viene por detrás. No voy a hacer tal cosa. ¿Sabes qué hace el cerebro? Va y hace lo que venía por detrás. Esto que funcionamos con el modo inconsciente. ¿Cómo? El cerebro al no lo escucha. No quiero hacer tal cosa. No voy a hacer tal cosa. No me gusta tal cosa. Presten atención, cuando se pone el no adelante, la mayoría de las veces terminamos haciendo eso que dijimos que no. Entonces por ejemplo, hay que ver de qué manera. No voy a comer pan. ¿Y voy a comer pan entonces? ¿Y qué pasa si decís voy a intentar dejar de comer pan? Claro. O sea, el no es la palabra que no tendríamos que utilizar o utilizar. No, en ciertas situaciones hay que decir no, pero en una oración en donde vos estás dando una orden, claro, a vos mismo. Claro, pues no, pero ya lo voy a cambiar. Claro. No lo cambia nunca. No, y ahí además está. Tenemos nosotros, los argentinos en particular, porque si vos ves gente que viene de afuera, sí, no entiende por qué nosotros para decir que sí decimos que no adelante. No, pero yo es que tal cosa. Porque estás queriendo decir que sí. No, porque sí, contá con eso. No, porque sí. Sí, no. Claro, no, pero sí. Pero no, o sí. Claro. Te dejé. Sí. Bueno, no te tomes nada personal. Cuando no te tomás los desaires personalmente, estos se vuelven más nocivos para el que los envía que para uno mismo. Déjalos pasar como si fuera transparente. Sí, a veces lo que pasa, y aún, a veces es que nos hacemos cargo de cosas que ni nos tocan. Y malinterpretamos, que el no tomarse algo personal va muy de la mano de la malinterpretación, de los malentendidos. A veces miramos caras, escuchamos cosas, como en las telenovelas, ¿viste? Que a veces llegó y escuchó mal y se fue enojada y no sé qué. Decís, no, que la semana pasada una de las chicas contó que había pasado con la mamá y la hija. Que la mamá se sentía mal, llegó la hija, pensó que la madre le había puesto cara. Pasa mucho eso. Y aun cuando es direccionado, aun cuando el enojo a veces esto de que yo te digo, pero no sangrar sobre un otro, a veces hay gente que la lastima a otra persona y viene y sangra sobre nosotros. Entonces ahí también esto de no tomarse las cosas como algo personal y poder evaluar si eso que nos están diciendo tiene que ver con nosotros o no. Porque a veces hicimos cosas que al otro le lastimaron y ahí también pasa esto de tener conciencia de los actos y hacerse responsable. De saber o interpretar que como dijimos en el no en los primeros, en el comentario del primer acuerdo, de esto de que
nadie sabe qué lucha tiene el otro. Claro. Y en función de eso, a veces sí la sabes y a veces hay gente, qué sé yo, hay gente que en caliente se enoja y dice cualquier cosa. Hay gente que en caliente se enoja y dice grandes verdades. El que se enoja y dice cualquier cosa, después que dijo cualquier cosa y lastimó un montón, te dice, no, pero yo no quise decir lo que dije. Lo que pasa es que estaba enojado. Bueno, fíjate. Porque a mí, eso, poder decirlo de buena manera, eso que vos me dijiste, a mí me lastimó porque además no era cierto. Si vos me querés decir que tal situación, tal cosa, que no te gustó, te dolió, algo que hice yo no te vino bien, me lo decís, pero me lo decís de buena manera y explicándome qué fue lo que yo hice que no te gustó. A mí me pasó al principio, cuando yo recién salía con mi marido, yo tenía mi mamá se reía porque me decía que me salía muy fácil matar gente o hacer la ley del hielo. A mí algo no me gustaba, me quedaba callada. Una mula, Me podías pasar por enfrente 10 millones de veces que yo para mí era transparente. Y mi marido era medio catrasca, ¿no? Y hacía cosas que a mí no. Entonces un día, es bastante, pato criollo, diría mi abuela. Cuestión que un día, después ponerle como de 6 meses, me animo, lo miro y le largo todo el rosario de cosas que no me gustaban. Y me mira y me dice, pero escúchame una cosa, yo soy medio boludo. Vos a mí me decís ahora, 6 meses después, que no te gustó esto, lo otro, claro. Yo ni me acuerdo qué hice, cuándo lo hice, en qué momento. No tengo posibilidad de corregirlo. Si cuando yo estoy haciendo algo que a vos no te gusta, no te parece, vos me lo explicás, yo voy a tratar de hacer otra cosa. Ahora yo no entiendo estos 6 meses de cosas que no... Y lo miré y siempre digo, lo tengo que haber requerido un montón, porque para mí era muy, muy fácil hacerme la mula, la muda, la no te veo, no te escucho, no te nada, como dice Moria Window, y se acabó, listo. Y empecé a hacer el ejercicio de decirle lo que no me gustaba en el momento que no me estaba gustando, porque esa es otra cosa y no hay que dejar que pasar 20 millones, es en el momento. Y estar constantemente preguntando qué es lo que te molesta y qué es lo que no, para no incomodar, para no invadir. Pero bueno, pero... Tampoco la pavada. No, pero no digo, no sé si es la pavada o no. No, te lo pregunto en serio porque digo... Bueno, no tiene nada que ver eso de decir, una cosa si vos querés... cuando vos haces algo y el otro... Pero vos estás conociendo a la persona. Aprender a conocerse, el otro te diga, mira, tal cosa que hiciste, la verdad que a mí, o esto que... Sí, yo te acompaño a hacer esto, pero yo preferiría hacer esto otro. Bueno, bárbaro. ¿No? O de esta otra manera. ¿Cómo lo lográs si no hay un diálogo? No, tiene que ¿Y yo cómo voy a saber si estoy conociendo a una persona o me están conociendo? Che, ¿qué te gusta? ¿O te gusta el arroz con queso? Y si no me lo preguntan, no lo vas a saber nunca. Y no, por eso. Bueno, por eso, entonces... Pero sanamente sí. No lo digo desde otro lugar. Porque también existe la posibilidad ¿Qué voz que tengo, de que... Hoy estás a full. También existe la posibilidad de esto de estar permanentemente, que es otra cosa que también me pasó a mí. Si vos estás todo el tiempo preguntando, llega un momento que del otro lado se pueden cansar. ¿Te gusta tal cosa? ¿Querés tal otra? Hacemos esto. Hay que dejar que el otro tenga un poquito de proactividad, porque esto es un baile, un ida y un vuelta. El equilibrio, la tercera ley de Hellinger de los órdenes del amor, el equilibrio entre el dar y el recibir. Para esto también entra en juego. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en su momento agarré y me sobrepuse a mi forma muy poco saludable de comunicarse, porque el silencio también es una forma de comunicarse. Y dejarlo al otro es como una especie de penitencia, el silencio, ¿no? La ausencia, la presencia ausente. Es una linda forma de castigar, no linda. Eso es lo que hacías vos. Claro. La Guerra Fría. Exacto. Y eso no está bueno. No está bueno. A veces es lo que podemos hacer. Sí, bueno, pero eso tiene que ver con los signos, la personalidad, la forma de ser de cada uno. Eso tiene que ver de todo y tiene que ver con las historias de vida y cómo vivimos también. Porque, por ejemplo, lo tuyo es, vos sos un signo... Géminis. ¿Qué día cumplís los años? El 25 de mayo. Géminis. Ah, ¿de Géminis sos vos? Sí.
Bueno, ¿Qué sí. problema hay con Géminis? No hay ninguno. ¿Tenemos mala fama? No, uno va conociendo gente de Géminis y... Con razón. Claro, por eso. Pero entonces, por ejemplo, digo, tiene que ver con las personalidades de cada uno, ¿no? Tiene que ver con las personalidades, claro, y también con lo que aprendimos en casa. Yo hago así, brrr, y después... Pero sos ariano. Claro. Y el ariano es leche hervida, así como... brrr. Yo tengo mi luna en Aries. Ajá, y la luna de Aries también es muy así. Hasta que aprendí que es algo que venimos a trascender, ¿no? A que nos determine la existencia. El signo, o sea, si hablamos de astrología, el signo, el ascendente, la luna, distintas características que podemos tener de cosas en nuestra carta, no nos determinan. Es también conocimiento milenario de alguien que se puso a ver el cielo y entendió que era formada parte de la naturaleza, como las plantas, describen ciclos y nos afectan a nosotros en alguna medida. ¿Y cuál es en nosotros el aprendizaje? El desafío de, por ejemplo, yo tengo una luna en Aries con ciertos aspectos en la carta que hacen que a mí la inacción me ponga loquita. Yo cuando veo que algo está pasando necesito solucionarlo. Hay un problema, pero en algún momento eso me llevó a meterme hasta donde no debía, ¿no? Con buena intención, siempre con buena intención, queriendo ayudar. Y a veces no está bueno. Por eso yo te decía el otro día, cuando vos decías esto de darse, que es el otro acuerdo, tiene que ver con el otro acuerdo, hacer lo humanamente posible. Y esto de que cuando nosotros nos metemos a hacer más de lo que nos corresponde, si querés, por ejemplo, desde el karma, te estás metiendo, una vez lo escuché, viste a Claudio María Domínguez, iba en el auto hace muchísimos años, y decía esto de que cuando cada uno de nosotros viene con el alma, si queremos creer desde ese lugar, un camino de aprendizaje a hacer. Y a su vez no venimos en bolas, hablando mal y pronto, venimos con herramientas, ¿no? Cada uno de nosotros viene con sus herramientas para enfrentar esos desafíos. O sea, esto del camino del héroe, como si la vida entera nuestra fuera el camino del héroe. Nos tiran a la selva, nos mandan a la montaña o al desierto, y de acuerdo a la tribu en la que vivimos, aprendimos ciertas... no me sale la palabra, ciertas destrezas, y vamos a saber en el bosque con qué elementos hacer nuestras herramientas, en el desierto, en la montaña, para poder sobrevivir. Esta vida nuestra es igual, nosotros sin saberlo venimos con información de cómo vamos a resolver o tenemos el potencial de resolver los desafíos que se nos presenten. Ahora, si nosotros, que tenemos nuestros propios desafíos, nuestras propias herramientas, nos metemos en la vida de otro a tratar de resolverle la vida, de resolverle los desafíos y de fabricarle o darle nuestras herramientas, a veces estamos entorpeciendo el camino del otro, porque el otro viene a tener que atravesar esos desafíos para poder sumar experiencia a su alma y poder hacer el proceso evolutivo. Si nosotros nos metemos, estamos limitando la posibilidad del aprendizaje y nosotros nos estamos sumando un desafío para el que no veníamos configurados. Si nosotros veníamos configurados para la selva y nos metemos con alguien que venía para el desierto o la montaña o viceversa. Entonces está buenísimo, a veces podemos acompañar y aprender con el otro de los desafíos que también le tocan. Que no esté solo, pero no resolverle, porque ahí entorpezamos nuestro camino y el del otro. Y es como que es cuando ya empezamos a hilar más finito, cuando ya fuimos entendiendo varias cosas, nos vamos animando, y a veces en el proceso nos mandamos macanas, porque yo esto lo hablo porque yo me mandé macanas, yo me metí a solucionar a mucha gente, más de lo que correspondía. Siempre con buenas intenciones, y es esto que también tiene que ver, se cruza con las órdenes del amor, esto de que las jerarquías, y no solo hay jerarquías como si fuera una pirámide,
nosotros cada uno en nuestro sistema ocupamos un lugar. Y para compensar o equilibrar a veces nos ponen a hacer cosas que no nos correspondían. Y ahí también se generan desequilibrios. Se generan desequilibrios en los sistemas, se genera desequilibrio en el camino de nuestra alma. Y todas estas cosas que van apareciendo, que vos estás acercando en la radio, que a otros nos pasará. A mí me ha pasado de entrar a una librería y ver un libro, el título de un libro no tenía ni idea de qué era, pero me llamó la atención y me lo llevé. Y algún día me lo puse a leer, porque a veces hago eso, compro un libro o me llama la atención, lo dejo en casa. Y a veces pasaron años. Y llegó un momento que, ay, yo el libro ese, que no sé qué, voy, lo agarro, lo leo, era justo para lo que me estaba pasando en ese momento. Y bueno, es tomarse el tiempo, un poquito, todos los días, de irnos conociendo, de ir evaluando qué es lo que estamos haciendo, si nos hace felices, si nosotros podemos transitar las situaciones, porque no es que vamos a ir a una cinta transportadora, nos van a ir pasando cosas, pero cuando vienen los desafíos, vienen las complicaciones, nos tomamos 5 minutos y podemos bajar la intensidad, volver al aquí y ahora, al momento presente y decir, bueno, a ver, me tomo 5 minutos. ¿Es tan así como lo estoy viendo ahora en caliente? Yo a veces te escucho atentamente, ¿no? Digo, cómo se disparan los temas. Pudimos tratar 2 de los acuerdos de los 4 y tratar de más o menos interpretar y que la gente entienda esto, ¿no? De ser impecable con las palabras y que no se tome nada personal. Para la semana que viene tenemos no hagas suposiciones, ya siempre lo máximo que puedas. Y ahí que hablamos un poquito. Bueno, hoy hablamos un poquito de eso, pero quizás no tan a favor. O sea, si le buscamos el punto medio o el equilibrio, creo que hacer lo que puedas es hacer lo humanamente posible. Bueno, sí, tampoco es que nadie va a ir a donar un riñón por hacer... No, y sí, a veces pasa. Bueno, a veces sí. Bueno, sí. Pero ¿y si está en uno? A mí nadie me manda, por ejemplo. No, es que nadie, a ver, en algún punto nadie nos manda. Lo que te quiero decir es que si yo, por ejemplo, deseo o tengo la voluntad de, la voy a hacer si me dejan. Si te dejan, y hay que ver si eso que vos, por más que tengas la voluntad de hacer, hay algo que dicen que a veces le da a los médicos, que es tener complejo de Dios. Ajá. Y que como tienen la posibilidad de salvar a la gente... No digo salvar. En algún momento... me parece que es muy complejo, seguro. Sí, es muy jugado. Es muy jugado. Pero eso, ¿quién lo dice? Está estudiado en la ciencia. Yo no soy médico. No, bueno, y si vos me pedís un ojo y lo necesitas, yo te lo voy a dar. Y bueno, volvemos siempre a lo mismo. No es saludable. No es saludable, pero tengo 2 y lo puedo compartir. ¿Sabés que a mí me hizo muy bien el jardín de infantes, entendés? Está bien. El justo equilibrio entre el dar y el recibir. Vos créeme que cuando uno da más de lo que corresponde... ¿Y quién pone el límite de saber qué es lo que va? Ajá. Porque eso después trae consecuencias. Tan rebuscado, yo te escuchaba recién, es tan rebuscado todo, que al final, si le prestamos atención a todo, nos tenemos que quedar así quietitos, hacer nada. No, es que no es rebuscado, al contrario, no es hacer nada, es tomarse el tiempo, los 5 minutos... ¿no? De estar en eje y en nuestro lugar, no ocupar el lugar del otro, no malinterpretar lo que el otro dice, es estar presente en el aquí y ahora, que es otra cosa que cuesta un montón. Presentes en el aquí y ahora, escuchamos lo que nosotros decimos, escuchamos lo que el otro dice, y lo fundamental es ser coherente entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Pensamos, decimos, piensan en el cuerpo, la frente, pensamos, decimos, la boca, sentimos el corazón y hacemos el plexo solar que está arriba del ombligo. Si nosotros somos coherentes entre esas 4 cosas, los resultados en la vida se ven.
igual que estos 4 acuerdos. Es tomarse el tiempo, son recetas, es como dijeras, mi mamá tenía el libro de Petrona y me decía, es creer o reventar, pero vos seguís las proporciones que usa la doña Petrona y las cosas te salen muy ricas, increíbles. Es lo mismo. Hubo alguien que le pasó a alguien algo antes, desarrolló cierta forma de que lo pudieran entender los otros. Che, mira, a mí me pasó tal cosa y yo hice esto y me di cuenta que no a mí solo. En general, hay reglas generales y después hay excepciones. Si nosotros seguimos esta receta y la vamos a pasar un poco mejor. Es como cuando al celíaco le dicen, che, bueno, aflojale al pan y a las harinas porque te va a hacer mal a la panza. Bueno, si quiere comer, yo conozco un montón de celíacos que siguen comiendo harinas, se siguen descomponiendo, se siguen sintiendo mal, inflamados y demás. En uno está el libre albedrío de elegir o no elegir. Nadie está obligado a hacer lo que estas filosofías o yo vengo acá a sentarme a compartir. Bueno. Menos mal, porque si no sería, para mí, forma de ser sería todo tan aburrido. Pero bueno. No, es muy divertido cuando vos ocupás tu lugar. No, sí, obviamente. Yo ocupo mi lugar y pido permiso para tratar de ocupar el otro si me dejan. No tienes que ocupar otro No, vos no me estás entendiendo. Tratar de ocupar el otro. No, ocupar, de acompañar. Para. Eso que es lo que quieres. Viste que en los rally, mi viejo es de fierrero, viste que en el rally va el que maneja y el navegador. ¿Cómo navegador? Vos no me podés venir a dar clase de rally o podés decir navegador. Bueno, el señor que va sentado al lado con navegante. Bueno, navegante. ¿Me entendieron ustedes, verdad? No tiene nada que ver. No. Sé impecable con tus palabras. El que va sentado sé impecable con tus palabras. El navegante, ¿qué tiene? Tiene todo. ¿Cómo es el camino? ¿Cuáles son las velocidades? Curva, te canta todo. Sí. Si se queda dormido, ¿dónde ¿quieres que te diga por qué? ¿Por qué? ¿Querés que lo pongamos como ejemplo? Dale. Porque el que va manejando le va diciendo todo lo que tiene que hacer. Y todo lo que tiene que anotar en un robú. ¿Sabés lo que es un robú? Sí. ¿Sabés lo que es una hoja de ruta? Sí. Entonces, esta curva, caminan los dos juntos. Sí. Esta curva, ponela de media. Sí. Listo. El tipo anota, ponelo de media. Haces 100 metros, izquierda no se ve, por ejemplo. La izquierda es una subida a la izquierda que no se ve, ¿sí? Bueno, lo anotás. ¿De cuánto? De media. De medio levantar el acelerador. De una, bajas un cambio, ¿no? Para mermar la velocidad. Sí. Entonces vos anotás todo eso. Ajá. Después cuando largan el rally, caminan juntos. Exacto. Y cuando caminan juntos, todo lo que le dijo el muchacho al navegador o al navegante, el navegante se lo tiene que trasladar y el otro tiene que confiar en todo lo que anotaron antes. Ok. Listo. Bueno, es trabajo en equipo. Y bueno, ¿y qué te estoy diciendo? Y bueno, pero ¿por qué yo lo puse, por ejemplo? Son los dos, ¿no? Y el navegante va con la hoja de ruta.